Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poder darles la más cordial bienvenida a su espacio de Mi alma tiene sed. Para nosotros es un privilegio poder acompañarla a esta hora de la noche, agradeciendo como siempre el favor de su sintonía. Sabemos que en los últimos días ha sido un poco diferente nuestra comunicación debido a que no estamos transmitiendo en la frecuencia 760 AM en los radioreceptores de muchos de nuestros hermanos, por lo cual estamos pidiéndole a usted que tiene la oportunidad de escucharnos a través de la página de internet o bien a través de las redes sociales donde estamos transmitiendo, se une en oración con nosotros para pedir el auxilio divino para que pronto nuestro transmisor esté totalmente reparado y podamos nuevamente transmitir a través de la frecuencia 760 AM y poder llegar a todos esos hogares en el interior de la República y a muchas otras personas que pues no tienen todavía la facilidad de sintonizar a través de internet, pero sí lo hacen a través de la frecuencia 760 AM en muchos lugares como los hospitales, las cárceles, algunos mercados, hogares de hermanos de la tercera edad. Son el canal que Dios utiliza para llevar bendición, así que por ello, amado hermano, les suplicamos que en esta oportunidad también se convenga con nosotros a orar porque Radio 760 continúe transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor, amados hermanos. Y también le ponemos a su disposición los teléfonos de la radio 24 37 59 59, así como el teléfono celular 4709 3785 para que usted en horario de oficina nos haga llegar sus peticiones de oración, sus comentarios, sus aportes, son todos bienvenidos. Vamos a continuar en esta noche, amados hermanos, con el estudio de la palabra del Señor. Hemos estado hablando del regreso del Señor, amados hermanos, y durante varias semanas, con la ayuda del Señor, hemos estado reflexionando en un tema importantísimo para la cristiandad. Así que, en esta oportunidad, amados hermanos, ha llegado el momento de que pidamos al Señor su bendición para poder estudiar, entender y suplicarle al bendito Espíritu Santo que nos ayude a poder leer adecuadamente, amados hermanos, los capítulos escatológicos de los evangelios respecto a este tema. El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo número 24 de Mateo. No pretendo abordarlo completo, amados hermanos, pero también tenemos que leer el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas y más adelante el libro de Apocalipsis. A manera de comentario, amados hermanos, pues a tres de los que escribieron el evangelio se les fue dado un capítulo relacionado con los temas del final, porque escatología, amados hermanos, se refiere al estudio de los tiempos finales. Eso es lo que significa escatología. Entonces, cuando usted escuche que alguien está hablando de un tema escatológico, lo que está diciendo en otras palabras es que está dando un tema relacionado con los tiempos del fin. Así, para conocimiento de todos, pues a cada uno de ellos les dieron un capítulo escatológico. Cuando usted lee el Evangelio de Juan no encuentra ninguno.
pues todos nos cuestionamos cómo fue eso posible. Pues, sin embargo, nos damos cuenta que a Juan no le dieron un capítulo, a Juan le dieron un libro completo, donde se desarrollan varios de los temas o se dan más aspectos, se dan más detalles de algunas cosas que se mencionan a nivel general en los capítulos escatológicos que escribió tanto Marcos como Mateo como Lucas. Bien, entonces, amados hermanos, vamos a leer el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Vamos a iniciar aquí en este capítulo que muchas veces ha sido enseñado por otros hombres de mayor trayectoria y de mayor experiencia, amados hermanos, a los cuales respeto y admiro, ¿verdad? Y les manifiesto mi aprecio porque entiendo que muchos ya tienen años de estar en el ministerio, años de estar sirviendo al Señor, y pues en su caminar el Señor les ha ido mostrando algunas cuestiones que han bendecido nuestra vida y que nos han aclarado el panorama. Hoy yo le pido a usted, amado hermano, que por un momento olvidemos algún tipo de enseñanza que se nos haya dado previamente, que en esta oportunidad usted me escuche y que juntos vayamos analizando lo que vayamos leyendo, lo pensemos, lo meditemos y después ya hagamos una reflexión ya con lo que usted ha aprendido. Y si le es de edificación, si le es de bendición, pues tómelo, y si no, pues déjelo ahí para estarlo meditando en el futuro, y para que si usted considera que no ha sido de bendición, pues usted lo deseche. Es una de las libertades que la palabra nos da. Nos dice que todo aquello que consideramos oportuno lo retengamos, y todo aquello que no nos funciona, desechemos. Y es importante, amados hermanos, que le pidamos al Espíritu Santo su ayuda. Así que por ello quiero en esta oportunidad que nos tomemos unos breves minutos, un breve tiempo nada más para orar y pedirle al Señor su dirección. Padre, en esta noche estamos delante de ti agradecidos por todas las bendiciones que nos has dado a lo largo de este día. Gracias te damos porque estando en donde nos encontremos, Señor, ya sea nuestro hogar o nuestro centro de trabajo o camino hacia alguno de esos dos destinos, tú has manifestado tu bondad hacia cada uno de nosotros, hacia nuestras familias, Señor, lo cual te agradecemos. Esta noche, Señor, vamos a sentarnos a tu mesa para recibir el pan de la palabra, ese pan espiritual que alimenta nuestro ser, a través del cual tú nos bendices. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos aclares el entendimiento, que nos des la sabiduría para poder estudiar adecuadamente estos capítulos. Señor, yo me declaro totalmente incompetente, Señor, respecto a este tema, pero vengo suplicando el auxilio del Espíritu Santo, y yo te ruego, Señor, que mires la fe, el amor, el deseo que estos hijos tuyos tienen, Señor, de poder entender junto conmigo, Señor, lo que tu palabra nos quiere enseñar, para que no tengamos una interpretación equivocada, Señor, o vayamos a caer en un pecado de blasfemia, apostasía, Señor, o herejía, por querer sacar fuera de contexto los versículos que están escritos en tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, con toda humildad, que en esta oportunidad seas tú el que nos abra las escrituras, el que nos abra la mente, que nos abra el corazón, nos ilumines y nos dejes ver la interpretación adecuada y correcta de los pasajes que vamos a leer. Desde ya venimos renunciando a todo distractor, venimos echando fuera todo temor, Señor. Sabemos que los temas que se relacionan con el fin de los tiempos, Señor, tienen algunos aspectos temibles y terribles, pero nosotros, Señor, sabemos que estamos sostenidos de tu mano, porque tu promesa dice que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, Señor, tú estás con nosotros. Así que hoy reprendemos todo temor, toda duda, toda desesperanza, toda esa herramienta que el enemigo ha utilizado, Señor, para que nosotros no nos informemos adecuadamente respecto a lo que tu palabra quiere mostrarnos, Señor, y guiarnos adecuadamente para que seamos de bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y bueno,
En contexto, amados hermanos, el Señor está dando un discurso, si usted me permite hacer una breve cronología, muchos estudiosos ubican ya estos capítulos en la semana de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos le han puesto el nombre de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la semana de la Pascua en Israel y el Señor ha estado ahí enseñando. Algunos ubican pues esta enseñanza en los primeros días de esa semana previo al ser él tomado como preso y posteriormente juzgado y crucificado, sepultado y después resucitado. El Señor está dando una enseñanza. Él acaba de hablar referente a algunos temas y en el contexto, amados hermanos, el Señor va a hablar con sus discípulos, ¿verdad? Quiero aclarar en primer lugar que este no fue un discurso público, o sea, él ya había terminado de haber hablado con la multitud. La Escritura nos enseña que cuando el Señor llegó a Jerusalén para celebrar esa Pascua específica, que fue la última, donde Él se ofrendó voluntariamente para hacer el sacrificio perfecto, la Escritura nos deja ver que por lo menos durante algunos días previos, el Señor estuvo yendo a Jerusalén y saliendo de Jerusalén, quedándose en el Monte de los Olivos, huyendo a Betania para hospedarse con Marta, María y Lázaro. Ese es el contexto. Entonces los discípulos, amados hermanos, usted lo puede ver también en el capítulo 13 de Mateo y en los otros evangelios que se llaman sinópticos o paralelos o que tienen similitudes. Dice la Escritura que el Señor era abordado por los discípulos después de haber dado una enseñanza. Y ejemplo de ello es el capítulo 13 de Mateo, donde después de haber enseñado, los discípulos se acercan y le dicen: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Verdad? Ellos no se quisieron incluir dentro del grupo, pero dice: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y ellos no habían entendido tampoco. Bueno, entonces ellos se acercaron y le pidieron que le explicara las parábolas, y el Señor lo hacía. Entonces, habiendo dicho esto, amados hermanos, quiero que usted sepa que este es un discurso privado. Bueno, esta es una enseñanza privada. Esta no fue una enseñanza que se le dio a la multitud, sino que se le dio a sus discípulos. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiero que usted lo medite como que el Señor estuviera hablando directamente con usted. ¿Por qué? Porque usted debería de tener cierto entendimiento. Recuérdese que la multitud llegaba a veces esporádicamente a escuchar un mensaje de Jesús. El discípulo no. El discípulo estaba con el Señor todo el tiempo. Muchos discípulos estuvieron con el Señor por lo menos 3 años y medio, ¿verdad? Algunos apuntan que el ministerio del Señor fue de 3 años y medio, otros que fue de 1 año. Independientemente haya sido 1 año o hayan sido 3, el punto es que los discípulos estuvieron con el Señor día y noche, recibiendo sus enseñanzas, viendo su actuar, recibiendo su ejemplo, viendo cómo Él actuaba, cómo Él ponía en práctica lo que enseñaba, cómo tenía una vida de oración, una vida de compromiso con el Padre. Así que ese es el punto número 1. El punto número 2, amados hermanos, es que tenemos que pedirle al Señor que nos vaya iluminando, porque en este capítulo va a encontrar cosas que son para Israel, cosas que son para la iglesia y cosas que son para el mundo. Obviamente también tenemos que unirlo con el capítulo 25. Entiendo que el capítulo 24 y 25 son un discipulado exclusivo donde el Señor le habló a aquellos que lo estaban acompañando. Así que los dos se relacionan. Y en ambos capítulos, como vuelvo a repetir, vamos a encontrar cosas, párrafos, textos que se pueden dedicar exclusivamente a Israel, otros que se aplican a la iglesia y otros que se aplican al mundo. Entonces tenemos que saber distinguir o pedirle al Señor que nos vaya ayudando
a distinguir, hermanos, porque no podemos agarrar todo el paquete para nosotros. Digamos, no puedo decir que todo el capítulo se aplica a la iglesia, o que todo el capítulo se aplica solo a Israel, o que todo el capítulo se aplica al mundo, porque no es así. Así que empezando, amados hermanos, la lectura dice, vamos a ir leyendo y vamos a ir meditando, vamos a ir intercambiando un poco el asunto. Otras veces yo les he leído completo y luego les voy explicando, leyendo, entresacando lo que yo considero importante, pero dado a la magnitud e importancia de este capítulo, vamos a ir leyendo y reflexionando. Dice la escritura que cuando Jesús salió del templo y se iba, bueno, aquí empieza y hace la aclaración, amados hermanos, ya salió el discurso público, de que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, amados hermanos, aquí viene un primer aspecto que yo le quiero motivar a que lo estudiemos. Yo también he sido motivado y tengo que ser honesto que no he terminado, amados hermanos. El primer lugar es que cuando el Señor llegó a Israel, cuando llegó a Jerusalén, el templo que estaba levantado, amados hermanos, era un templo que levantó Herodes. No es un templo, no es el templo original, si usted me permite esa expresión. Entonces aquí el primer tema de estudio que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios es ¿cuántos templos han habido? ¿Y a qué se le llama templo? No solamente hablemos de un templo arquitectónico, sino que también tenemos que hablar de un santuario o lugar que Dios ha levantado por morada. Y el primer santuario, amados hermanos, que el Señor levantó fue el tabernáculo. En Éxodo capítulo número 25 vemos que el Señor le da una instrucción al pueblo de levantar un tabernáculo donde Él manifestaba su presencia. Luego, con el paso de los años, amados hermanos, sabemos que estaba el tabernáculo que elaboró Moisés. Luego sabemos que hay un tabernáculo que elaboró David, porque usted sabe que hubo un tiempo en que el arca de Dios fue secuestrada por los filisteos debido a la imprudencia de unos sacerdotes y debido a la imprudencia de un rey. El arca estuvo fuera del territorio de Israel por muchos años. Estuvo en territorio filisteo, luego regresó, estuvo en otro lugar. Prácticamente el tabernáculo de Moisés fue olvidado. David, por el amor que tenía al Señor, le levantó un nuevo tabernáculo diferente al que tenía Moisés. David tuvo el deseo de construirle un santuario a Dios, porque él decía, ¿cómo es posible que yo habite en un palacio donde hay cedro, donde hay lujos, y mi Señor vive en una tienda? Pero a él no se le concedió eso, sino que lo hizo Salomón. Salomón levantó un templo. Ese templo, amados hermanos, sufrió muchos daños, fue derribado debido al pecado de Israel, y en el antes del año 585 antes de Cristo, ese templo fue derribado totalmente, fue quemado, y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando el pueblo regresó, después de 70 años, Zorobabel y Esdras reedifican el templo, y hay un templo de Zorobabel. Pero, amados hermanos, de acuerdo a unos nuevos descubrimientos arqueológicos, o mejor dicho, debido a unos nuevos documentales en los cuales están ahí, usted puede accesar al internet y buscarlos, se da cuenta que posteriormente Herodes, para tratar de ganarse el favor del pueblo, antes del comienzo de la nueva era, digamos entre el año 100 menos, faltando como 50 años para el inicio de la nueva era, el año 50 antes de Cristo, habló al pueblo de Israel y les dijo que iban a construir un nuevo templo.
Los israelitas se sorprendieron que un pagano promoviera la construcción del templo, pero lo hacía con la intención de ganarse el favor del pueblo. Así que vinieron ellos y en la explanada donde se había construido el templo de Salomón, derribaron todo el templo, todo rescoldo del templo que había y edificaron uno nuevo. Obviamente es totalmente diferente, amados hermanos. Usted se puede percatar ahí en ese documental que está hasta con animación, y no es un documental aburrido, amados hermanos, un documental entretenido, porque usted se da cuenta de la magnitud del templo que hizo Herodes. Hizo una plazoleta y en el centro de esa plazoleta edificó el templo, totalmente diferente. No fue un templo que siguiera los modelos dados por Dios, sino que fue un templo hecho por el hombre. Y obviamente en ese templo se pusieron los distintivos imperiales. Entonces, cuando Jesús está aquí, está en el templo que construyó Herodes, en la plazoleta que construyó Herodes y que significó años de trabajo. Por eso el Evangelio de Juan, cuando él dice derribad este templo, todos pensaron que iban a derribar el templo de Salomón, de Herodes, y le dijeron 46 años se han llevado en edificar este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Pero el entendimiento humano estaba cegado en ese instante, porque él no se estaba refiriendo al templo físico, sino estaban refiriéndose al templo de su cuerpo. Entonces están hablando de ese nuevo templo, y obviamente ese templo no era del agrado de Dios, ¿verdad? Quiero aclararles eso, hermanos, porque ese era un templo que no fue diseñado de acuerdo a lo que Dios había establecido, porque a diferencia, amados hermanos, de las construcciones anteriores, Dios ha sido el que ha dado el plan. El del tabernáculo, usted lee que fue Dios el que le dio los diseños a Moisés. El de David, seguramente Dios también le dio diseños a David, porque Dios le permitió a David ejercer y entrar en ese tabernáculo cuando él no era ni siquiera sacerdote, pero tenía la permisión de Dios. El de Zorobabel se edificó sobre los cimientos del que habían conocido ellos como el templo de Salomón. O sea que ellos no vinieron y hicieron algo nuevo, sino que sobre los cimientos del anterior lo edificaron. Si tomamos en consideración que en el libro de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 45 en adelante, se empieza a dar las dimensiones de un nuevo templo, de la edificación de un nuevo santuario, que es Dios el que está dando los planos. Se espera que precisamente el templo que se levante sea ese, el templo cuyo diseño lo dio Dios, y que los israelitas, dice ahí la escritura, que deben de entenderlo y que les debe causar vergüenza, porque ese debe ser hecho conforme al modelo de Dios, no conforme al modelo humano. Si también consideramos, amados hermanos, que ya Corintios, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña en Corintios que el templo del Espíritu somos nosotros, pero nosotros somos de la dispensación de la gracia, del mover del Espíritu Santo, y no está hablando de un templo físico, sino que nos está diciendo que cada uno de nosotros somos morada de Dios, templo de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros somos esas piedras vivas que dice Pedro, que somos los que vamos a ser ensamblados al final de los tiempos para hacer la morada de Dios. Pero le hago toda esta relación, amados hermanos, como usted ve, hay que leer bastante, estudiar bastante, y seguramente se me fueron algunos aspectos ahí, pero es importante que lo tengamos presente, porque en Apocalipsis se habla de un templo. El meollo del asunto en Apocalipsis es que tiene que haber un templo. Ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿qué templo? ¿Un templo al estilo de Herodes? ¿Un templo al estilo de Salomón? ¿Un templo al estilo de Zorobabel? ¿Un templo de acuerdo al modelo que Ezequiel dictó?
o un templo de acuerdo a los modelos que se le dieron a Moisés o el que se le dio a David. ¿Por qué, amados hermanos? Porque realmente cuando hablamos de templo no estamos hablando de un diseño arquitectónico de concreto y de hierro, sino que estamos hablando de un lugar que se presume o se asevera que es morada de Dios, casa de Dios. Y al tabernáculo se le conocía como morada de Dios, y si usted lo analiza no estaba construido ni de concreto ni de hierro, sino que era de madera, de pieles, que era un tabernáculo móvil, se movía junto con el pueblo. Y David tuvo una especie, un mix entre movible y fijo, porque él dice que le construyó un lugar para tenerlo ahí, pero que a veces cuando él tenía batalla se lo llevaba porque David, a David, amados hermanos, Dios le tuvo una dispensación diferente, porque David decía, bueno, yo voy a ir a pelear las batallas de Jehová, así que lo justo es que Jehová venga conmigo. Y por lo tanto llevaba el templo de Dios, claro que con el debido respeto, porque para David no había nada más importante que Dios, y le pedía consejo en la guerra. Él le decía, Señor, ¿cómo ataco? Y el Señor le daba la estrategia. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿nosotros vivimos al estilo de David o cuál es nuestro estilo de vida? Y si honramos nosotros a Dios como David lo hacía. Y sé que hay muchos amados hermanos, como le digo, que lamentablemente solo se dedican a ver cómo atacan el evangelio y dicen, ya yo, pero David era un pecadorazo y Dios lo oía y Dios lo respaldaba, entonces yo quiero vivir como David. Pero amados hermanos, la gente solo mira esas cosas de David, pero nunca ve que él se arrepentía. Y que él muchas veces pagó el precio de su desobediencia, de su pecado, amados hermanos. Él pagó el precio. Por ejemplo, el famoso Salmo 51, pues todos, hasta el título lo tiene ahí, que dice que cuando Salmo que escribió David cuando pecó con Betsabé, mujer de Urías, y el profeta Natán lo reprendió. Así está el título. Se sabe, amado hermano, que David perdió un hijo. Eso es lo que muchos no ven. Yo quiero vivir como David, que tenía un montón de mujeres, pero nunca se ponen a pensar que David, a raíz de sus pecados, pagó el precio. Perdió el hijo que tenía con Betsabé. Perdió a su hijo Absalón. Perdió a su hijo Adonías. Por lo menos 4 de sus hijos murieron, amado hermano, por rebelión. Tuvo una hija que fue dañada terriblemente por un miembro de su familia. Sus familiares lo despreciaron. Entonces, amado hermano, David honraba a Dios y seguía a Dios, pero él también pagó el precio de sus pecados. Entonces a veces hablamos cosas sin sentido, a veces nosotros los cristianos les prestamos oído a gente impía que habla tonteras, pero nunca nos ponemos a pensar y a meditar, a reflexionar y a contestarles como esa gente se mereciera, decirle, sí, pero David pagó el precio de sus pecados. Y por eso honraba a Dios, y él reconocía, yo pequé, Señor. Incluso, usted sabe que una vez él, motivado por el enemigo, hizo un censo, y a Dios no le agradó. Y Dios empezó a matar gente del pueblo. Y David, al ver que toda la gente estaba muriendo, se fue a poner delante de Dios y le dijo, Señor, no fueron ellos los que pecaron, fui yo. Él estaba al frente de un reino, amados hermanos. Él no dijo, bueno, es que se mueran esas son las bajas que se debe de pagar por estar en el gobierno, ¿no? Él lloró y se arrepintió, y por eso Dios se detuvo, porque vio el corazón de David, un arrepentimiento genuino. Entonces,
La primera pregunta que nos debemos de hacer es: ¿a qué templo va a venir el Señor? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Segundo, que el templo que Dios derribó, que un templo que a Él no le agradaba para nada, porque Él no dio el diseño. Fue un templo que se levantó de acuerdo al deseo de un gobernante que no era aceptado por los de Israel, porque Herodes, aunque era de la línea de Israel, hizo pacto con los romanos para que le dieran como gobierno a Israel. Entonces no era un gobierno establecido por Dios. Entonces había esa pugna. Entonces todo eso usted lo puede ver en ese documental y también lo puede ver en la Biblia. En la Biblia primero y luego ve el documental, o si quiere estudia ambas cosas. Entonces el pueblo de Israel, hasta los discípulos, estaban presumiendo al Señor un santuario que era lujoso, amados hermanos, porque eso sí no lo podemos nosotros negar. En el documental está que Herodes levantó un templo lujoso, arquitectónicamente hablando, era un templo lujoso que tenía muchos adornos, era muy llamativo. Cuando el sol se reflejaba en ese lugar, amados hermanos, había un esplendor maravilloso de todas y cada una de las piezas que conformaban ese diseño. Pero vuelvo a repetir, no era un diseño dado por Dios. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros no nos debemos de gloriar en las cosas humanas. Eso es lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos. Miren, ustedes se están gloriando en algo que fue levantado por un hombre y que ni siquiera tiene la aprobación de Dios. Ustedes no tienen que gloriarse en eso. Ustedes tienen que gloriarse en que Dios nos haya llamado, en que Dios los haya perdonado, en que tratan de conocerme, porque, amados hermanos, la verdad es que cuando nosotros decimos conocer a Dios, creo que nos vamos mucho de boca, porque en la palabra hay muchas cosas de Dios que a veces no nos aprendemos, no las valoramos, no las profundizamos o no las detectamos, ¿verdad? Entonces, decir que conocemos a Dios, pienso que se nos va mucho la boca. Pero la palabra dice que nosotros debemos de gloriarnos sin decir que conocemos al Señor. Entonces, habiéndoles dicho esto, dice que fueron camino al monte de los olivos. Ahí se sentó el Señor y se acercaron los discípulos una vez más y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Entonces algunos se acercaron para que Él les explicara acerca de las cosas que Él mencionó en el capítulo anterior. Y le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjese, amado hermano, los discípulos, es decir, aquellos que andaban comprometidos con el Señor, andaban interesados en saber sobre el regreso del Señor y cómo iba a ser el fin de los tiempos. Entonces Jesús les dijo, empieza el discurso, capítulo 24, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, amados hermanos, en esta primera parte del discurso del capítulo 24, verso 4, el Señor nos está dejando ver con suficiente anticipación, amados hermanos, que se van a levantar engañadores. Hemos estado estudiando también
Tal vez no lo he hecho a nivel de la radio, pero sí a nivel de discipulado. Tuvimos un tiempo donde estuvimos estudiando acerca del anticristo. La Biblia habla de el Evangelio, no el Evangelio, en las cartas de Juan, y específicamente en la primera carta del apóstol Juan, menciona por primera vez al anticristo. Y hemos estudiado que la preposición anti, lo que va antes, el prefijo anti, se refiere a estar en contra de, que es lo que la mayoría interpreta, pero hay otra excepción que nos deja ver que se pone en lugar de, ¿verdad? O sea, que puede asumir el rol de. Entonces, vemos que el Señor ya nos había dejado advertido que muchos iban a venir en su nombre, haciéndose pasar por el Mesías, por el ungido, por el Salvador, ¿verdad? Recordemos que Cristo es ungido en griego, Mesías es ungido en hebreo. Algunos, pues, amados hermanos, como le digo, como hay un dicho que tiene un amado hermano al que yo respeto mucho, dice: muchos colamos los mosquitos, pero nos tragamos los camellos, ¿verdad? Algunos discuten que porque que la palabra griega Cristo es un término blasfemo, porque resulta que eso no está familiarizado con los judíos y que no sé qué, que no sé cuánto, pero al final tanto Mesías como Cristo, lo que la figura es que alguien está bañado o salpicado o cubierto de aceite, que eso era ungido, y se ungían a los sacerdotes y se ungían a los reyes. Entonces saben que Samuel ungió a los reyes, ungió a Saúl y también ungió a David. Y dice claramente que cuando el Señor mandó a ungir a David, dice la escritura que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo vació sobre David. Prácticamente David quedó bañado en aceite. Bueno, el punto es, amados hermanos, que muchos van a venir haciéndose pasar por el Mesías, por el Salvador. Algunos han esperado Mesías por mucho tiempo, amados hermanos, sobre todo Israel. El problema con Israel fue que ellos pensaron o tenían en su mente que el Mesías que iba a llegar a liberarlos iba a ser descendiente de David, pero que iba a hacer guerra por librarlos, ¿verdad? Así como lo hizo David en el capítulo 17 de Samuel, que siendo un muchacho él se enfrentó a los filisteos, específicamente a Goliat, el campeón, el paladín filisteo, y al vencerlo a él automáticamente venció a todo el demás ejército e Israel fue liberado. Ustedes saben que también David fue el que hacía las batallas del Señor, y por su mano él fue, por mano de David, Dios utilizó a David, mejor dicho, para liberar a su pueblo de la opresión de los pueblos vecinos. Pues la gente pensó que de esa misma forma iba a actuar el Mesías que iba a venir. Pero Dios, a través de los profetas, había dejado entrever que iba a venir un Mesías en faceta sufriente primero. Iba a venir a salvarnos, pero del pecado. Y la única manera de salvarnos del pecado, amados hermanos, era que un justo, que un limpio, que un inocente muriera por nosotros. Y Jesús asumió ese rol. Por eso es que al Señor se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque ese era el que iba a ser inmolado, iba a ser sacrificado para salvación nuestra, pero él venía como Mesías, solo que iba a ejercer primero su faceta de salvación contra el pecado, y después va a ejercer la liberación de los enemigos, de la opresión del enemigo. Una faceta similar vemos en el Éxodo. Moisés viene
viene con la intención de liberar al pueblo, y Dios empieza a trabajar en la liberación del pueblo, pero antes de sacarlo físicamente de Egipto, el Señor viene y ofrece un cordero pascual para liberarlos de la muerte del pecado, porque a los que juzgó, cuando el Señor juzgó a Egipto, en Éxodo 12, lo que estaba haciendo era juzgándolos por el pecado de haber oprimido a su pueblo, pero el pueblo estaba ahí metido. Entonces la manera en que iban a hacer distinción es que el pueblo de Dios iba a tener sangre de un cordero inmolado en el dintel de su puerta. Y entonces el vengador, cuando miraba la sangre del cordero, pasaba por alto, pero en aquellas casas donde no había sangre, donde no se había tomado ese sacrificio, fue y mató al primogénito, tanto de animales como de personas. Y dice que fue grande el clamor en Egipto, de tal manera que los echaron. Nos echaron, nomás haber acontecido eso y escuchar el clamor en Egipto, los sacaron prácticamente en la madrugada de ese día, los sacaron, porque el Señor había dicho que a la medianoche iba a pasar el destructor. Entonces, vemos ese simil, esa figura, esa enseñanza que el Señor deja. Y usted y yo, amados hermanos, vamos a ser librados si hay sangre de Cristo en nuestro corazón, si nosotros hemos aceptado ese sacrificio redentor. Pero el mundo hoy está esperando un Mesías, y la iglesia también. El asunto es que lo estamos esperando en diferente forma de pensar. ¿Por qué? Porque la iglesia está esperando al Mesías que viene por la iglesia, que ya rescató con su preciosa sangre para que la lleve y esté con él por la eternidad, mientras que el mundo está esperando a alguien que los liberte de los problemas económicos, de las guerras, de las situaciones que mundialmente están afectando. Y es precisamente por esa fragilidad que el mundo tiene que va a ser objeto del engaño. Porque hay personas, amados hermanos, que cuando tienen necesidad, y no es crítica, es comentario, amados hermanos, porque todos pasamos por necesidad. Hay muchas veces que la necesidad, hermano, nos supera y nosotros no analizamos, no vemos las consecuencias que esa situación puede tener. Le voy a poner un ejemplo sin el ánimo de ofender a nadie. Hay veces en que la economía, la situación económica de cada hogar se pone difícil, se pone dura, ¿no? Y no se tiene lo necesario para los gastos. Usted sabe que se requiere alimentación, pagar donde vivir, educación, etc. Entonces se pone dura la situación, amados hermanos, y de repente, en medio de esa aflicción, de esa situación, aparece alguien que le ofrece a usted un dinero. Usted ve el monto, o usted lo ha pedido, y usted considera que con eso va a solucionar sus problemas, pero como es tanta su aflicción, usted no se pone a pensar en qué va a consistir lo que se va a hacer, cuál es la consecuencia de no pagar, cuáles son las situaciones en las que usted se puede ver implicado si usted no averigua el origen de ese dinero, etc. Y usted lo toma, y usted empieza a satisfacer momentáneamente la situación que está viviendo, pero no se pone a pensar, por ejemplo, que los intereses van a ser altos, que tal vez las personas que se lo van a cobrar no van a ser amables y gentiles como usted, que posiblemente van a empezar a tener algunas situaciones de algún tipo. Entonces, puede ser que usted por su aflicción, por su necesidad, no se haya fijado de que le va a tener que ceder su propiedad fingiendo una venta, por ejemplo. Que lo que usted realizó fue una compraventa, cuando realmente es un préstamo. Y aún así los intereses se lo están comiendo, aún así usted está siendo amenazado de muerte, aún así usted está siendo perseguido. Pero eso se da usted cuenta después de haber aceptado y supuestamente haber aliviado su crisis. Por ejemplo, hay muchas personas que hoy en día se están viendo afligidos porque llegaron unos muchachos de un país del sur a ofrecerle un dinero, se lo dieron,
Si usted paga puntual, aparentemente no había problema, pero si usted no paga puntual, tiene el problema que lo van a perseguir, lo van a amenazar, lo golpean, lo han amenazado de muerte y hasta han matado. Han quitado la vida del deudor y la familia, los sobrevivientes. No es que matando a la persona se acabó la deuda, sino que a los sobrevivientes se las están cobrando. Entonces, amado hermano, un ejemplo así tan sencillo nos deja ver que así como le puede pasar a una persona en lo individual, en lo particular, también le está pasando al mundo, porque el mundo está desesperado, está afligido, está angustiado, porque según ellos necesitan a alguien que los liberte de estas situaciones económicas, sociales, políticas, geopolíticas, etcétera, que el mundo está viviendo, problemas ecológicos, etcétera. Entonces eso va a ser el preámbulo, esa gran necesidad va a ser el preámbulo para que el mundo acepte a alguien que se haga pasar por el Salvador, por el Mesías, pero va a ser alguien enviado por el enemigo, no va a ser alguien enviado por Dios. Y Jesús lo está advirtiendo. Lo está advirtiendo para los tres grupos, amados hermanos. Esta advertencia sí es de tipo general. Para la iglesia, porque muchas veces la gente nos dejamos llevar por nuestros sentidos, por nuestras emociones, amado hermano, y buscamos un Mesías. Nosotros debemos de entender que la iglesia está a cargo de colaboradores del evangelio. Un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, amados hermanos, son colaboradores de Dios. No son los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor, el que murió. Él es el dueño de la iglesia. Y nuestro amor, nuestra devoción, nuestra fe, etcétera, etcétera, y nuestra mirada debe estar puesta en Dios, en el Señor, única y exclusivamente en Él. No debemos de permitir ponerla en el ministro. El ministro es colaborador, el ministro es alguien que está temporalmente a cargo de, pero no es el dueño. Y entonces, amado hermano, la iglesia a veces se deja llevar, se deja engañar por sus sentidos, se deja engañar, amados hermanos, y a veces se va en pos del ministro, ya está idolatrando al ministro, y entonces pone en el lugar de Dios al ministro, ve al ministro como un Mesías, y se van en pos de él. Y ya hemos escuchado, hay testimonios, amado hermano, hay historias que tenemos que lamentar de congregaciones enteras que se perdieron porque pusieron como Mesías a un ministro. De hecho hay un mal que todos dicen el complejo mesiánico, el complejo de Mesías, ¿no? Entendiendo que el Mesías es aquel que va a salvar. Entonces hay gente dentro de la iglesia que le da el complejo de Mesías, que se siente el Salvador, que se siente el dueño, y olvidan que son colaboradores, que son encargados, y se han adueñado de la iglesia, y algunas han llevado a destrucción completa de congregaciones. Hay personas que ellos asumen que ellos son el Mesías, que ellos son el ungido, que ellos son los enviados. Hay gente que se va perdiendo, amados hermanos. Hay un espíritu de confusión tan terrible que dicen que el Señor los envió para destruir esto, para hacer aquello, para hacer mal, para criticar a fulano, para... bueno, mejor no le menciono más cosas porque a veces me decepciono y a veces hasta me molesto, ¿no? Pero lo que sí quiero advertirle, amados hermanos, que es una advertencia general. El mundo también está esperando un Mesías. Israel está esperando un Mesías. Y esa ansiedad por esperar un Mesías, pero no discernirlo, es decir, no estar en comunión con Dios para discernir quién es el Mesías, puede hacer que nos cause mucho daño, nos cause andar en pecado. Juan, el que nosotros llamamos el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth, que fue precursor y el que anunció el mensaje de la venida del Señor, también pasó por un momento de confusión, ¿verdad? Usted sabe que él bautizó al Señor
Él lo señaló, él dijo, Él es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Él dijo, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Pero posteriormente él fue encarcelado, ¿verdad? Estuvo en la prisión. Herodes dice que lo aprisionó por el hecho de que Juan lo había señalado, lo había condenado por haberse casado con la esposa de su hermano, y precisamente la esposa de Herodes hostigó tanto a Herodes que lo tuvieron que encarcelar. Y Juan, desde la prisión, al ver que estaba preso y que no era liberado, se angustió en determinado momento, amados hermanos, me imagino. Y llamó a 2 de sus discípulos, porque todavía habían personas que lo seguían, que iban a verlo a la cárcel, que seguramente trataban de atenderlo en la medida de sus posibilidades. Y él envía a 2 de sus discípulos y le va a preguntar a Jesús. Le envía a preguntar a Jesús, al que era en su carne, carnalmente él era su primo, amados hermanos. Era porque eran familia, ¿verdad? Le mandó a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En otras palabras, Juan le estaba diciendo: mira, yo sé que tú eres el Mesías, el enviado, pero si tú eres el Mesías, el enviado, ¿por qué estoy preso? ¿Por qué no me libertas? ¿Por qué no me sacas de aquí? Pero el plan del Señor era otro, ¿verdad? El plan de Dios era otro, que nosotros no lo entendamos a veces. El problema no es nuestro, no es de Dios. Entonces Jesús dice que en ese momento sanó algunos cojos, algunos ciegos, algunas personas que tenían problemas, y les dijo a los discípulos: sí, decía Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y el evangelio es anunciado. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Esa fue la respuesta que le mandó a dar. Y Juan, pues todos leemos que lamentablemente fue decapitado. Pero vemos ese ejemplo, amados hermanos, que el pueblo de Israel está desesperado porque llegue su Mesías, y eso precisamente por no discernir, por no estar en comunión con Dios y poder atender cuál es el plan, va a hacer que los israelitas acepten a un falso Mesías. Y el mundo también va a ver un falso Mesías. Porque hay un ambiente de necesidad, hermanos, que Jesús precisamente lo está narrando ahí. Dice: muchos van a venir y van a decir que son el Mesías, que son los ungidos. Y dice acá que van a engañar a muchos. Por eso tenemos que tener cuidado del peligro del engaño. Y para no ser engañados, amados hermanos, debemos de leer la palabra, debemos de estudiar la palabra, debemos estar en comunión con Dios mediante la oración, mediante la intercesión, mediante la súplica, mediante el clamor. Pero también, amados hermanos, debemos de cultivar nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque si nosotros, amados hermanos, no cultivamos nuestra relación con el Espíritu Santo, estamos propensos a ser engañados. Y luego dice aquí: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, amado hermano, vemos que el Señor dejó establecidos desde hace mucho tiempo que iban a haber fenómenos climáticos y situaciones que iban a conmocionar a la sociedad. Guerras han habido, ¿verdad? Guerras ya existieron antes de la venida del Señor, durante el tiempo del Señor, porque de hecho se sabe que durante la venida del Señor, uno de los conflictos, cuando Jesús estuvo físicamente en la tierra, por eso Roma había tomado control de muchos países en ese instante, porque había una guerra interna entre los conquistados y los conquistadores. De hecho, leemos que, por ejemplo, Barrabás era uno de los que se había sublevado y que había sido capturado
por haber sido un rebelde, pues, por haber estado amotinando al pueblo de Israel contra los romanos. Pero el Señor está narrando, nos está diciendo que va a haber una época de pestes, de plagas, de enfermedades, de levantamiento de nación contra nación. Algunos dicen ahí, han estudiado que es de etnia contra etnia, quiere decir que incluso van a haber conflictos internos dentro del mismo pueblo, ¿verdad? Porque una guerra se presume que es entre bandos de diferentes países, pero a veces pueden haber pugnas internas. Guatemala ha tenido ejemplo de eso, ¿no? Por ejemplo, hay unas comunidades aquí en San Marcos y en Sololá que han sido objeto de titulares noticiosos porque son dos comunidades que se están peleando porque no se ha delimitado adecuadamente la división fronteriza entre ambos municipios, entre ambos lugares, y están en pelea unos contra otros y han cobrado la vida de algunas personas. Y nos habla de enfermedades, amado hermano, de plagas, pestilencias, pero dice ahí claramente, son palabras del Señor, pero aún no es el fin. Esto es principio de dolores. Entonces lo que el Señor nos está diciendo, amados hermanos, es que no necesariamente todas esas señales que estamos viendo nos dicen que ya es el fin, sino que nos están manifestando el cumplimiento de una palabra que el Señor nos dio, ¿verdad? El Señor, en otras palabras, lo que nos está haciendo ver es de que iba a haber una continuidad del espacio-tiempo y que en ese ínterin vamos a ver el desarrollo de algunas situaciones climáticas, de algunas situaciones sociales, de algunas situaciones de conflicto, de algunas situaciones en contra de la salud, pero que aún no es el fin, ¿verdad? Que va a haber ese tipo de desarrollo en el tiempo y cuando empiecen determinados eventos que vamos a analizar más adelante, es que se va a dar lo que nosotros llamamos el fin del mundo. Entonces, amados hermanos, dice acá en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, amados hermanos, estas porciones, ya esta porción del verso 9 al verso 14 son exclusivamente para la iglesia. Porque a quienes ha sido comisionada la predicación del evangelio, a nosotros. Es cierto, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 habla específicamente a los discípulos judíos del Señor. Nosotros no podemos negar, amados hermanos, que la iglesia empezó judía. Nosotros no podemos caer en ese conflicto de decir o de negar que la iglesia comenzó judía. Nosotros no podemos ocultar ni negar que los discípulos del Señor fueron de Israel y que la predicación del evangelio comenzó en boca de ellos y que Pablo es israelita, es judío de la tribu de Benjamín. Es israelita, de la tribu de Benjamín, y que él es el fundador de muchas iglesias, pero en el libro de los Hechos nos deja claramente que dado a que los judíos estaban blasfemando, estaban hablando mal del Señor, que no querían aceptar o querían reconocer que era Él el Mesías y el Salvador, a pesar de que se les estaba demostrando a través de las Escrituras que Él cumplía todas esas profecías. Entonces Pablo dice, bueno, era necesario que yo predicara a ustedes primeramente las buenas nuevas, pero dado que ustedes no se consideran dignos y dado a que
el Señor me comisionó a anunciar el Evangelio. Nosotros vamos a ir y se le vamos a predicar a los gentiles para que todo el mundo sea salvo. Entonces, amados hermanos, la iglesia va a sufrir persecución. Ahí está. O sea, nosotros no podemos, amado hermano, en determinado momento decir, no, pues ya va a haber persecución, no quiero. No, pues, mire, hermano, si usted es de hijo de Dios, aunque no quiera, le va a tener que entrar al asunto. ¿Por qué? Porque la Escritura nos deja ver precisamente en el libro de los Hechos, que es el modelo de la iglesia, que estos discípulos empezaron a cumplir la comisión cuando hubo persecución. Se fueron a predicar, ya salieron de Jerusalén, ya fueron a predicar a Samaria, ya fueron a predicar a todos los lugares, Antioquía, Corinto, etcétera, etcétera, cuando empezó la persecución. Y hoy, amados hermanos, faltan muchas personas a las que hay que predicar, a los que tenemos que llevar el Evangelio. Aún dentro de nuestra misma familia, aún de nuestra misma casa, amados hermanos, tal vez su papá, su mamá, sus hermanos, tíos, primos, sobrinos, aún no conocen del Señor. Creo que una gran mayoría de la iglesia está así. Hay algunos que ya tienen la bendición de que todos sus familiares son creyentes, pero vemos otros que no estamos con esa lucha. Pero ahí esta parte es para la iglesia. Y nosotros debemos de ir predicando el Evangelio. Preguntarnos, Señor, ¿será que hemos cumplido la misión o no? Bueno, amados hermanos, el tiempo se me fue, pero como le comento, vamos a estar estudiando y reflexionando cada uno de estos pasajes para podernos andar ubicando adecuadamente. Yo le agradezco el favor de su sintonía, nuevamente le recuerdo sus oraciones a favor de la radio, y si el Señor lo permite, si el Señor nos concede la oportunidad, vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor en otra ocasión. Mientras tanto, que Dios le bendiga. Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Tiene sed de Dios.